Nuevo bloque en Entre Líneas y nos vamos a meter a hablar de economía. Sí. Y analizábamos el escenario político recién que ha cambiado claramente para el gobierno nacional en el último mes. Bueno, vamos a ver qué pasa con la economía, porque explicábamos que no está dando tantas buenas noticias como a lo mejor el propio gobierno imaginaba a esta altura, ¿no? Cuestión de inflación que le resiste al gobierno a la baja, la actividad económica, que algunos sectores vienen mostrando claramente una reactivación, especialmente el campo, sectores de la minería y demás, pero que a la gente no le está llegando, y ahí hay un problema, el consumo que no despega. Bueno, vamos a hablar de este tema, o de estos temas, con un especialista, economista cordobés, Alfredo Blanco, que está allá con nosotros. Alfredo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, muchas gracias por atendernos y por estar allí. Bueno, Alfredo, ¿se le dio vuelta la taba de alguna manera al gobierno también en el plano económico? Bueno, digamos que hay algunas complicaciones adicionales y que no son independientes de las complicaciones no económicas, digamos, ¿no? Yo siempre suelo decir que no hay política económica que pueda ser exitosa si no tiene sustento político, pero tampoco hay acumulación de poder político, en particular en un país como Argentina, si uno no tiene éxitos económicos. Claro. O sea, ahí hay una relación biunívoca. Y lo que le ha pasado en realidad al gobierno es que, por una parte, el gobierno tiene, yo diría, un objetivo casi único, que es bajar la tasa de inflación. En eso me parece que el gobierno puede exhibir un éxito más allá de este ligero aumento que ha habido en el índice de precios al consumidor de febrero, pero que de todos modos 2% de inflación sigue siendo una tasa de inflación altísima que complica el funcionamiento de la economía, sin lugar a dudas, ¿no? Me parece que a eso hay que agregar todos estos ruidos políticos que se presentan, la estrategia confrontativa del gobierno, que aparentemente, según algunas encuestas, le ha dado resultado, probablemente tenga su límite, y me da la impresión que el gobierno ya está pensando casi exclusivamente en las elecciones de octubre. Y a veces esas decisiones que tienen más que ver con el mundo de la política y del electoral suelen acarrear inconvenientes adicionales para la política económica, ¿no? Alfredo, usted decía, ¿no?, un dato importante que es la baja de la inflación, pero a la vez lleva 15 meses de caída del consumo. Sí. Que se convierta en una buena noticia no necesita también recuperación de poder adquisitivo, ¿no? No, sin lugar a dudas. Por eso yo decía que el gobierno tiene casi un objetivo exclusivo o único, que dice voy a bajar la tasa de inflación. Y a partir de un diagnóstico bastante simplista que dice, bueno, si yo tengo resuelto el problema de las cuentas públicas, la cuestión fiscal, la inflación se va a derrumbar. Pero claro, esa es una mirada que deja de lado otros elementos. Por ejemplo, el nivel de actividad. Hoy, si uno mira, tenemos consumo que ha caído, tenemos las compras en supermercados que han caído, tenemos en general el nivel de actividad en muchos sectores muy complicado. Yo diría, en algunas ramas de la industria y en la construcción, es claro que la caída del nivel de actividad no da muestras de recuperación. Por más que el gobierno se esmera en decir que la economía ya salió del impacto recesivo que le causó el programa económico, de todos modos está claro que el nivel de actividad está muy bajo y que eso obviamente es un problema que tiene que ver con que tienen una mirada, a mi parecer, que es básicamente de lo financiero más que de la economía real, más que de la economía de producción. Alfredo, eso es un problema especialmente para provincias como Córdoba, ¿no? Y para Córdoba nos trae una dificultad importante, digamos. Además, la relación del gobierno nacional con las provincias da la impresión que sigue pasando por el meridiano del grado de amistad política que exista. Hemos conocido, creo que ayer u hoy, que por ejemplo en el gobierno del Chaco, a raíz de un comportamiento
oficialista, digamos, del gobernador de Chaco, ha asistido el Tesoro Nacional al Chaco, porque si no hubiera tenido dificultades para afrontar el pago del salario. De manera tal que, bueno, eso es obviamente es un panorama, si uno pone en un mismo plano los problemas políticos, el estilo, digamos, más allá de lo vulgar del discurso presidencial, el estilo me refiero confrontativo, las dificultades en el nivel de actividad, bueno, uno piensa, si el gobierno siente la necesidad de promover la inversión, me parece que estos elementos no coadyuvan a eso, ¿no? Alfredo, ¿cómo está viendo la cuestión con el Fondo Monetario Internacional? ¿Puede llegar a suplir el acuerdo estas falencias que se están viendo del plano económico? Yo creo que el fondo, pienso, a partir de la información que uno puede acceder por los medios, ¿no es cierto? Pienso que el fondo va a concurrir probablemente con un programa de facilidades extendidas, es decir, que tiene un plazo más grande y que básicamente le va a dar, yo diría, dos destinos al dinero que le presta el fondo. Le va a decir, una parte obviamente va a ser para pagar lo que tiene que pagar Argentina, que le tiene que pagar al fondo, y otra parte, el gobierno ha declarado que lo va a utilizar para cancelar letras intransferibles que hay en el Banco Central. Es decir, en determinado momento, gobiernos anteriores dijeron, bueno, voy a pagar esta deuda en dólares para desendeudarme, y le colocó, para usar esos dólares, le colocó una letra intransferible al Banco Central, un papel, digamos. Lo que el gobierno dice ahora es, dice, bueno, yo con la plata del fondo le voy a dar esos dólares al central y voy a cancelar esas. Esto tiene que ver con que, a pesar de que el gobierno ha comprado dólares, el Banco Central me refiero, de todos modos las reservas internacionales siguen estando en un nivel claramente inferior al necesario para salir de las restricciones del mercado cambiario. Y entonces va a tratar de fortalecer, digamos, esto, pensando, yo creo que no este año, pero pensando en levantar las restricciones al mercado cambiario. Pero bueno, habrá que ver cómo evoluciona eso. Por ahora el gobierno sigue, y creo que sigue mirando a las elecciones, sigue operando con un tipo de cambio que, por más que el gobierno dice que no está atrasado, claramente existe la sensación de que hay atraso cambiario, y por eso aparece esta decisión de que hay exportaciones que se liquiden, como se llama en el blend, es decir, 80% del mercado oficial, 20% del mercado financiero. Esto obviamente ayuda a dar más estímulo a los exportadores, pero obviamente tiene un costo, y es que el central no puede adquirir el 100% de las reservas, claro, de los dólares, ¿no es cierto? Claro. Porque hay un 20% que se va. Claro. De manera tal que es una situación muy compleja. Estamos además en un año electoral que suele ser un año en que las decisiones de política suelen chocar contra las decisiones necesarias de economía. Claro. Y a su vez el gobierno, creo yo, no reconoce matices en las críticas, y entonces eso también le hace perder ciertos aliados, porque muchos economistas que acompañaron al comienzo, cuando se han atrevido a decir que les parece que debía haber más coordinación entre lo cambiario y lo fiscal, o entre la apertura económica y lo cambiario, bueno, los ha atacado y los ha corrido, digamos, del escenario de aliados. Alfredo, ¿usted ve poco probable entonces que el cepo desaparezca este año, como prometió el presidente hace no mucho tiempo, de que el 1 de enero del año próximo no iba a haber cepo? Bueno, el 1 de enero del año próximo es el año próximo. Yo creo, de acá a octubre, sin lugar a dudas, que no lo puede modificar, porque a pesar de las declaraciones públicas, saben que si se quitan las restricciones al mercado cambiario, alguna modificación del tipo de cambio vamos a tener, y eso atenta contra el objetivo inflacionario, que yo diría, el objetivo de bajar la inflación es como la bandera del gobierno mirando las elecciones. Entonces, creo que efectivamente no se va a modificar eso antes de la elección, y tengo mis dudas de que sea antes del año que viene. Y bueno, habrá que ver cómo evoluciona no solamente la situación doméstica, sino también la cuestión internacional.
la economía mundial está sufriendo cambios que probablemente lleven a mayor volatilidad a partir de la política económica del presidente Trump. O sea que habrá que ver. Lo que tengo claro que tenemos por delante todavía una economía que no crece significativamente, con ramas industriales con inconvenientes y con una tasa de inflación por ahora elevadísima. Bien. Alfredo, muchísimas gracias, como siempre ha sido un gusto. Muchas gracias a ustedes, que estén bien.